Vamos entonces a arrancar con la temática de hoy, que tiene que ver, en realidad nos vamos a centrar en realidad en la cuestión que ahora todos están discutiendo, ¿no? ¿Negocia Rusia con Estados Unidos o no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, habrán visto que está avanzando Rusia, prácticamente han salido desde Kursk, ya se ha recuperado toda esa zona, han recuperado Sudzha y están avanzando ya sobre las fronteras ucranianas. Rusia ha advertido que va a ser una zona de seguridad. Y vamos a ver qué es lo que llama zona de seguridad Rusia, ¿no? Porque la zona de seguridad puede ser 5 kilómetros, 10 kilómetros, 200 kilómetros, 400 kilómetros. Hay armas de mucho alcance, vamos a ver cuánto considera Rusia, pero bueno, mientras se está discutiendo esta situación, Rusia está demostrando que, bueno, que la guerra en realidad está ganada y que no hay ningún apuro para negociar, ¿no? Lo que se ha notado, diría, en los últimos tiempos es la partición de Occidente. Occidente se está fracturando ante los ojos de todo el mundo, no solo los problemas internos que tiene Estados Unidos, porque vemos a Trump, pero bueno, el país está dividido, sino también estamos viendo una fractura y una política opuesta en lo que respecta a Ucrania sucede, ¿no? Mientras Estados Unidos busca el cese del fuego y salir de ese conflicto, Europa, Canadá, el Reino Unido van en el camino contrario, ¿no? Y se están cruzando, hoy no vamos a hablar de la cuestión económica, pero sanciones que van creciendo y que Europa ahora intenta desafiar a Estados Unidos y Estados Unidos responde con más y más sanciones. Vamos a ver cómo termina esto, pero indudablemente Europa lleva todas las de perder. Pero en lo que es el plano militar y de seguridad, bueno, nos enteramos en estos días, estuvimos viendo cómo Londres y París están trabajando arduamente en desarrollar un plan de paz con la idea de desplegar fuerzas europeas en Ucrania, ¿no? En esa misma Ucrania que está viendo cómo, bueno, se esfuman sus posibilidades de contar, aunque sea con una pequeña parte del territorio ruso, con la idea de algún día poder negociar algo, y se va avanzando hacia cada vez más profundidad dentro del territorio ucraniano, ¿no? Y creo que de alguna manera Trump está recibiendo un baño de realidad, ¿no? Él creyó que era muy fácil y se ha encontrado con obstáculos tanto de un lado como del otro. Desde Rusia era más esperable, pero del lado europeo y ucraniano no tanto, ¿no? Bloomberg habla de el plan de paz que Londres y París están tratando de desarrollar para desplegar fuerzas dentro de Ucrania, ¿no? Esto es lo que se está planteando en los círculos militares de la OTAN, con la idea de fortalecer la posición de Kiev en caso de un alto al fuego con Rusia, garantizando la seguridad de la región sin la participación directa de tropas terrestres estadounidenses. Eso sí, lo que piden franceses y británicos es que Washington apoye ese proyecto dándole cobertura aérea, cobertura de inteligencia y control fronterizo, para que se pueda realizar el conflicto, para que se pueda el plan, porque si no, simplemente esto nace muerto, ¿no? Los líderes militares de ambos países están preparando propuestas detalladas, tanto Starmer como Macron siguen trabajando en este plan, aunque parezca demencial, y esperan que sus planes se puedan someter a una revisión en los próximos días y luego, más o menos, de consensuar todo y de terminar de armarlo, lo van a llevar a la Casa Blanca. Londres y París insisten en que sin un paraguas de seguridad estadounidense el proyecto en realidad es inviable, dado los riesgos potenciales que supone Rusia, ¿no?
Los líderes europeos subrayan que la misión de mantenimiento de paz se centrará en la defensa aérea y marítima, así como en la protección de la infraestructura crítica, evitando al mismo tiempo que se desplieguen tropas cerca de la frontera, en las líneas de frente. Según The Guardian, el contingente europeo sería de no menos de 30.000 personas y se dedicaría a patrullar los cielos ucranianos y el Mar Negro. Claro que esto no ha dejado tal vez un poco descolocado a Trump, que no dio una respuesta clara, pero Vance, el vicepresidente, que está muy metido en la resolución de este tema, plantea un poco que las únicas garantías que va a dar Estados Unidos son garantías económicas para Ucrania, pero nada de presencia militar. Y esto choca de plano con lo que dicen los europeos, que si no, no van a funcionar. Otra de las noticias que vienen en este sentido tiene que ver con que la Asamblea Nacional de Francia, que es la Cámara Baja del Parlamento francés, aprobó una resolución destinada a aumentar el apoyo a Ucrania, con un punto clave que pide la confiscación de activos rusos congelados. El 12 de marzo se votó esta resolución con 288 parlamentarios a favor y 54 en contra, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, básicamente la confiscación de los activos rusos. Ahora están en una especie de limbo, donde están congelados, pero ahora lo que quieren directamente es confiscarlos, ¿no? La presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Von-Piv, dijo que la decisión refleja la voluntad de París para intensificar la ayuda a quiebre el contexto del conflicto actual. La resolución, además, prevé la confiscación de activos, da disposiciones sobre la necesidad de aumentar el apoyo político, económico y militar a Ucrania por parte de la Unión Europea, la OTAN y sus aliados. Y esta es una medida que forma parte de una estrategia más amplia para poder presionar a Moscú, aunque todavía no se han especificado cuáles son esos mecanismos, ¿no?, que piensan utilizar para poder de alguna manera controlar esta situación, ¿no?, que parece absolutamente fuera del alcance francés. Si bien es un documento no vinculante, se alinea precisamente con la política que está llevando a cabo Macron y que de alguna manera trajo una sorpresa, porque el Frente Nacional, la Agrupación Nacional, creo que ahora se llama, de Marine Le Pen, no votó a favor, pero tampoco votó en contra. Se abstuvo, lo cual muchos han señalado como una verdadera contradicción, porque si realmente quiere terminar la guerra y tiene una posición distante de lo que es la nomenclatura europea, debería haber votado en contra. Y sin embargo, Le Pen dio una de esas muestras de pragmatismo que a veces hace dudar mucho sobre realmente qué es lo que pretende, y finalmente llevó a su partido a abstenerse. Por otro lado, la cuestión no cayó demasiado bien en Rusia, ¿no? Nikolai Patrushev, uno de los aliados más cercanos de Putin, que fue jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y además asesor hoy del presidente Putin, anunció que la OTAN se está preparando para bloquear intereses rusos en el mar Báltico y que en su opinión eso podría convertirse en un catalizador de un conflicto a gran escala. Esto es un verdadero problema que hace retroceder varios casilleros en esta cuestión de llegar a la paz. Esto lo dijo en un periódico, se llama Argumenti Facti, del 13 de marzo. Allí presentó datos sobre las acciones de la OTAN encaminadas a restringir el acceso de Moscú a la región del Báltico. Destacó que las fuerzas navales de la OTAN están fortaleciendo su presencia a lo largo de las fronteras norte de Rusia, practicando escenarios para aislar sus rutas comerciales e infraestructuras.
Según él, estas medidas en realidad pueden provocar una escalada que desemboque en una guerra directa entre Rusia y la OTAN con el riesgo mismo del uso de armas nucleares. Claro, los rusos, como ustedes podrán ver, se están empezando a cansar de esta política de provocaciones de Europa y empiezan a subir el tono de voz, sobre todo cuando, bueno, vienen de victoria tras victoria en la guerra ucraniana. El politólogo Sergei Markov comentó la declaración esta de Patrushev y calificó al Báltico y a Ucrania como las regiones más explosivas hoy, donde las acciones de Occidente pueden conducir a una catástrofe global. Vemos que dentro de todo este optimismo que se está viendo en Occidente sobre, bueno, vamos a firmar la paz porque Trump dice que hay que firmar la paz, no está siendo compartido por Rusia y creo que ya estamos empezando a ver un baño, como decía al principio, de realidad sobre Trump cuando Putin no está avalando la posición que quería Trump. Y algunos medios dicen, bueno, pero Trump se va a enojar y va a hacer sanciones. Y los rusos, bastante claro, ¿no? En su posición, ¿qué más pueden sancionar? Markov señaló además que el bloqueo al mar Báltico podía convertirse en un instrumento de presión sobre Rusia para socavar su economía y provocar un choque directo con la OTAN. Y señaló la responsabilidad de esto por la obsesión rusófoba que tienen los países bálticos y el Reino Unido, quien está deliberadamente prendiendo fuego al mar. Según su evaluación, casi una docena de pequeños estados bálticos apoyados por Londres desempeñan un papel clave en esta estrategia. En febrero de 2025 se produjo un ejercicio militar que se llamó Baltops 25, precisamente en el Mar Báltico, donde participaron 50 buques de la OTAN y 40 aviones de 20 países. Entre ellos participó Finlandia y Suecia, según explicó Reuters, ¿no? Según ellos, tenía como propósito el ejercicio proteger las rutas marítimas y la práctica de acciones contra un enemigo potencial, que obviamente no puede ser otro que Rusia. En diciembre del año pasado, en el 2024, pero vemos que todas cosas muy seguidas, las autoridades finlandesas acusaron a Rusia de dañar el cable Estlink 2 con el petrolero Eagle S, aumentando las patrullas en la región, lo que provocó una fuerte reacción de Moscú. Y finalmente hubo una desmentida y según los especialistas propios de la OTAN, Rusia no tuvo nada que ver con lo que había sucedido, pero sin embargo el hecho político se dejó ver y cumplió su función. Los países bálticos y Polonia están presionando a la OTAN para que envíe fuerzas adicionales para contener a Rusia y Gran Bretaña es la coordinadora de ese esfuerzo, según el propio medio británico The Guardian. Los expertos vinculan la actividad de la alianza con la lucha del control sobre el Báltico y sobre el Ártico, donde Rusia obviamente tiene una mayor presencia militar y económica y donde en Rusia, bueno, hoy lo vimos en una charla que tuvo Rutte con Trump, Rutte, el secretario general de la OTAN, donde de alguna manera intentaba desviar la conversación sobre la incómoda posición de Groenlandia para la OTAN, porque la OTAN debería defender la integridad territorial de Ucrania, pero claro, hay un problema. ¿Cómo defender la integridad territorial de Ucrania dentro de la OTAN si en realidad la OTAN es Estados Unidos? Entonces Rutte no quería hablar de eso, de hecho fue explícito y lo dijo, y trató de derivar a la conversación a la cuestión del Ártico y hablar que, bueno, que hacen falta más rompehielos para enfrentar a Rusia, porque Rusia es verdad que está mucho más desarrollado en ese área, ¿no? Si esto se produjera, si la OTAN podría romper el acceso a Moscú de los puertos claves en el norte, podía afectar esto hasta el 30% de sus exportaciones. La realidad es que, Rusia argumenta que estas acciones de la OTAN
violan los principios de libertad y navegación y pueden tener consecuencias impredecibles, ¿no? Paralelamente, la Duma, en la Federación de Rusia, comenzó a trabajar en una serie de proyectos destinados a aumentar la responsabilidad por las acciones que las autoridades califiquen como amenazas a la seguridad nacional. El presidente de la Cámara Baja, Volodin, Vyacheslav Volodin, dijo que básicamente existía la necesidad de proteger los intereses del país sobre una presión externa, y para eso hablan de la introducción de una responsabilidad penal para los llamamientos a la introducción de sanciones contra Rusia, así como desacreditar a las Fuerzas Armadas. Por esas acciones, si se cometen por motivos egoístas o por encargo, podríamos hablar de 5 años de prisión con confiscación de activos. Esto básicamente es una respuesta precisamente a la actitud de Francia, del Reino Unido, de los países bálticos y Polonia. O sea, Rusia empieza a modificar su legislación para tener herramientas para ir contra estos países, ¿no? Y según el propio Parlamento ruso, estas medidas van a ayudar a prevenir los intentos de socavar la economía y la capacidad defensiva del Estado ruso desde el exterior, ¿no? Y con respecto a la cuestión central hoy para los medios, que es la propuesta de paz que está tratando de hacer Trump, que primero tuvo, ¿no?, una serie de tropiezos con Zelensky, que se negó a firmar, y que después muy a regañadientes fue llevado de las orejas nuevamente ante Trump, y ahí aparentemente tuvo que agachar la cabeza, generó una repercusión. En Rusia, la agencia TASS publicó el 13 de marzo que el país está de acuerdo con las propuestas para poner fin a las hostilidades. Rusia está de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que dijo Putin? Pero esto debe conducir a una paz a largo plazo y eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana. La versión en ruso utiliza la palabra matiz, o sea, ellos están de acuerdo con finalizar las hostilidades, aunque hay matices, y los matices pueden ser muy diferenciadores, ¿no? Eso que dijo Putin en la conferencia que hizo con Lukashenko, tiene que ver con eso, ¿no? Rusia está lista para el alto el fuego en el conflicto con Ucrania, dijo Putin, subrayando que dicho acuerdo debe conducir a la paz a largo plazo, y esa es la clave. ¿Qué entiende Rusia por conducir a la paz a largo plazo? Bueno, hay una serie de cuestiones que vamos a ir desgajando, pero en realidad Rusia necesita solucionar las causas profundas del enfrentamiento con Occidente que llevan décadas, que exceden y donde la cuestión Ucrania es apenas un capítulo en esta situación. Por eso nosotros venimos planteando hace muchísimo tiempo que hay un problema acá de orden internacional, hay un cambio del orden internacional. Rusia no quiere más un orden basado en la hegemonía anglosajona, específicamente conducida por Estados Unidos y por Londres, y quiere otro modelo mundial. Eso es lo que están discutiendo. Los rusos dicen, sí, todo bien con lo de Ucrania, pero lo de Ucrania es nada más que la consecuencia. Tenemos que ir a las raíces, y no nos interesa ningún acuerdo, porque simplemente vamos a perder tiempo con esto y vamos a favorecer a la OTAN. Putin planteó en esa charla que sus preocupaciones tenían que ver con los sistemas de control y verificación para supervisar el régimen del alto el fuego, así como los posibles intentos de Kiev de utilizar la pausa para rearmarse y reforzar sus tropas en el frente. ¿A qué se refiere Putin cuando dice esto? Sistemas de control y verificación. Lo que Putin desconfía es básicamente qué es lo que van a hacer. Dice, yo no les voy a dar 30 días para que lleguen nuevas armas, nuevos especialistas, para que se reacomoden las cosas, porque ahora están retrocediendo a la desesperada, básicamente en forma inorgánica, y si la situación está de esta manera, bueno, claramente no vamos a perder esa ventaja estratégica que hoy tenemos. Entonces Putin se pregunta, ¿se utilizarán estos 30 días para continuar una movilización forzada en Ucrania, para abastecer
de armas y entregar nuevas unidades? ¿Habrá alguna garantía que eso no ocurra? Bueno, hasta tanto eso no se dirima, la situación no va a avanzar. La situación en Kursk también podría ser un punto de discordia, porque de alguna manera, ¿qué es lo que pasaría con Kursk si permitiría a Rusia la salida de las tropas que invadieron la zona en agosto del 2024? Y entonces Putin se preguntó si deberíamos simplemente dejarla salir después de que cometieran numerosos crímenes contra la población civil, o les ordenará a Kiev que depongan las armas. Cosa que volvió a insistir ahora ante el pedido de Trump, que vamos a comentar más adelante. Hasta el miércoles a la noche, hoy es viernes, las fuerzas rusas habían liberado el 86% del territorio ocupado por los ucranianos en esa ofensiva que iniciaron en agosto del 2024, según explicó Valery Gerásimo, el jefe de Estado Mayor ruso. El resto de las unidades de Kiev en la zona prácticamente están rodeadas, aisladas. Esto parecía una exageración rusa para algunos analistas occidentales, hasta que Trump hizo conocer a través de Truth Social, la red propia que tiene, donde le pidió a Putin, en realidad, a que preserve la vida de los miles de soldados ucranianos que están completamente rodeados por el ejército ruso. Esto sería una masacre horrible, sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Putin, de alguna manera ya dueño de la situación, respondió que conocía esa solicitud de Trump cuando le preguntaron, y añadió que Rusia estaba dispuesta a considerar la situación, y que si deponen las armas y se rinden, se le va a garantizar la vida a los soldados ucranianos y un trato digno de acuerdo a las reglas del derecho internacional y las normas legales de Rusia. En Rusia, inclusive, esto causó un poco de ruido porque se consideraba que esas tropas tenían que ser juzgadas como terroristas, sobre todo los mercenarios extranjeros que están en las filas ucranianas, que hayan atentado contra el solo hecho, la presencia de haber estado armado dentro del territorio ruso, los pone en la categoría de terroristas, con penas que son mucho más severas y que no les cabe ser considerados dentro de la Convención de Ginebra, reconoció a Rusia, ¿no? Hizo saber Rusia. Un tema también interesante es que el negociador finalmente de Estados Unidos, que está en Moscú hoy en este mismo momento, Steve Witkoff, está ocupando el lugar de Kellogg. El anterior negociador, el negociador que había sido destinado a Ucrania, fue suplantado por Steve Witkoff. Witkoff era el que se mandó a negociar una zona mucho más complicada, tal vez, para encontrar una resolución, que es Medio Oriente, ¿no? El que estaba negociando la situación de Medio Oriente es el mismo que ahora mandan a Ucrania, y esto muestra que la realidad es que Rusia y Estados Unidos están tratando de relanzar sus relaciones internacionales, están renegociando la posición de cada uno en el mundo, y esto va más allá de la cuestión de Ucrania. La cuestión de Ucrania es simplemente una circunstancia, por eso Kellogg se ocupaba de Ucrania, pero básicamente ahora es como que, bueno, vamos a hablar en serio, y ahora llega el verdadero y principal negociador, que parece ser Witkoff. Rusia, con respecto al tema de la tregua, ha sido bastante clara en el sentido de que cualquier tregua temporal en el conflicto de Ucrania podía ser utilizada por Kiev para rearmarse y continuar la lucha. Por lo tanto, hay que insistir en que solo esto puede ser solucionado si se ven las causas profundas, para que se pueda dar una paz que sea sostenible, ¿no? En una entrevista en Rossiya 1, canal de televisión central en la Federación de Rusia, Yuri Ushakov, que es el asesor de política exterior, uno de los asesores de Vladimir Putin,
dijo que una solución pacífica a largo plazo que tenga en cuenta los intereses legítimos de nuestro país y nuestras preocupaciones conocidas es la que están buscando, una posición reiterada constantemente desde los inicios del conflicto por allá por el 2022. Nosotros lo hemos planteado muchas veces. Rusia no se ha negado nunca la conversación de paz, sino siempre las conversaciones de paz estuvieron abiertas en función de lo que es central para Rusia, esas condiciones de seguridad que quiere Rusia, que básicamente es redefinir la organización mundial. Mientras sean atendidas, se puede hablar de paz en cualquier momento, no se niega a Rusia a hablar. El problema es que, bueno, que se den esas condiciones. Un alto en fuego, en realidad, según Uyakov, no sería más que un respiro temporal para el ejército ucraniano, si se daría, ¿no? También habló de que estuvo conversando con Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, y que les transmitió la posición de Moscú sobre el tema del alto el fuego, señalando que Putin probablemente ofrecerá una evaluación más detallada en realidad de la situación de Ucrania y que la iniciativa del alto el fuego se hablará más tarde, que de hecho se hizo en la conferencia de ayer jueves. Witkoff dijo que él estaba preparado para mantener conversaciones con la parte rusa y que luego iba a informar precisamente de los resultados luego de la cumbre de Jeddah en Arabia Saudí y los detalles que se ofrecen ahora, ¿no? ¿Qué es un poco las claves a tener en cuenta? Rusia ha sido presionada por Estados Unidos para aceptar un cese al fuego de 30 días, ¿no? Y Washington anunció la reanudación de ayuda militar y apoyo de la inteligencia a Kiev, dado que, bueno, Zelensky ofrecería voluntad de paz. Sin embargo, esto no ha quedado muy claro y ha producido muchas discusiones, ¿no? La Casa Blanca pretendía, según algunos analistas, presionar a Ucrania para que reconociera la necesidad de alinearse con sus demandas de cese al fuego, y a cambio de eso le prometía esta reanudación de la asistencia militar. Si se acuerda un alto al fuego, Estados Unidos se recuperará lo que se tenía, ¿no? De alguna manera, Waltz ha insinuado que existen ciertos acuerdos no revelados entre Rusia, Estados Unidos y, entre Ucrania y Estados Unidos que solo se pueden especular, ¿no? De alguna manera hay entonces dos posiciones encontradas, la de Estados Unidos que dice, bueno, que va a haber un alto al fuego, que es necesario que haga un alto al fuego para iniciar las conversaciones, y por otro lado la de Rusia que dice no va a haber ningún alto al fuego hasta que no tengamos al menos los parámetros de un acuerdo integral que garantice una paz duradera. Es decir, que la lucha va a seguir hasta que se encuentre una solución viable, por lo menos para Rusia. Estados Unidos está en una posición enfrentada. El vicepresidente del Consejo de la Federación Rusa, Konstantin Kosachev, dijo que el resultado de las conversaciones en Jeddah, en Arabia Saudí, revela una verdad clara. Los intentos de Zelensky de hacer que la cola mueva al perro, que puede haber funcionado con Biden, pero él espera que no funcione con Trump, ¿no? Los términos actuales los tienen que establecer los estadounidenses y no los ucranianos. Los ucranianos solo tienen que aceptar lo que se les dice, cediendo ante la adulación. Basta con observar lo absurdo de la declaración, firmemos el acuerdo sobre los recursos cuando le convenga a Washington. Zelensky, según este funcionario, Kosachev, Zelensky está acorralado, y de alguna manera se congratulaba en que
la Casa Blanca haya puesto a Zelensky en su lugar. Fíjense que Rusia intenta dejar fuera a Trump de todos los sucesos que hay, ¿no? Intenta mostrar que todos sus problemas se reducen a Ucrania y a Zelensky, y por ahora no está señalando la obvia participación de los Estados Unidos, porque está apoyando este juego de Trump de, bueno, yo no tengo nada que ver, esto lo hizo Biden, pero en realidad, bueno, él es presidente de Estados Unidos y es continuador de la política de Biden. Rusia prefiere, bueno, dejar hacer, prefiere no hablar del tema y encontrar una solución, si es posible que no sea a través de la guerra. Mientras tanto, las tropas rusas, como decíamos, siguen avanzando en todos los frentes, y Kosachev termina por reconocer que cualquier acuerdo se va a hacer en base a nuestros términos y no en los términos de Estados Unidos. Dice, esto no es una bravuconería, sino que es un reconocimiento de que se están forjando verdaderos acuerdos en el frente, algo que Washington debería comprender. Por ahora, lo principal es no dejar que ningún comentario ajeno perturbe las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Dejemos que los negociadores hagan su trabajo, que la victoria será nuestra. Acá el problema, esto tiene que ver con la injerencia precisamente de Zelensky, a través de Zelensky, de los británicos, que son quienes están absolutamente empeñados en conducir al fracaso este tipo de negociaciones. Ellos quieren una guerra que de alguna manera puede solo traerle como consecuencias un problema mayor, ¿no? El jefe de Rosotronichesvo, Evgeny Primakov, dijo que lo nuestro es nuestro y lo tuyo es nuestro. Hablaremos de eso más tarde. De alguna manera así resume el arte del trato que tiene Trump. Así que no sorprende que la propuesta del alto el fuego a cambio de una renovada ayuda militar y los servicios de inteligencia para Ucrania parezca una manipulación flagrante. Pero creo que el hecho es mucho más complejo. En primer lugar, empezar con un portazo sería poco profesional. Como dicen en Odessa, así no se hacen los negocios. En segundo lugar, consideramos la pausa que los estadounidenses han sugerido sutilmente y en ningún momento declararon explícitamente que esperan un alto al fuego de inmediato por Rusia. ¿Qué podría indicar esto en medio de una rápida evolución de la situación en el frente de Kursk, donde nuestras tropas están expulsando a los ocupantes y liberando un asentamiento tras otro? Claro, lo que está diciendo es, bueno, estamos hablando de paz, pero en realidad, según Primakov, no, en ningún momento Estados Unidos dijo ya tiene que cesar el fuego ruso. Entonces, mientras seguimos hablando, bueno, claramente Rusia está acelerando las operaciones militares y está sacando del mapa a los ucranianos. Espera que en la próxima semana directamente ya no queden ucranianos en el territorio ruso y que los rusos puedan ya comenzar también a entrar por el norte en el territorio de Ucrania, extendiéndoles el frente y de esa manera, podríamos decir, con la excusa de tener una zona, una apertura de seguridad, una especie de buffer de seguridad, Rusia amenazaría por el norte también a Kiev. Por lo tanto, por un lado va por el norte por Kiev, por otro lado el avance desde el sur, también la presión que sucede sobre Odessa y demás. Todo esto sería lo suficiente como para ganar tiempo y ese tiempo ser fundamental en la resolución del conflicto. El propio Trump ha mencionado que las fuerzas ucranianas se están retirando, por lo que es evidente que la Casa Blanca comprende lo que esta pausa implica para la situación del frente. Sospecho que la parte no declarada en este acuerdo implica la retirada de las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. Bueno, ni siquiera va a hacer falta eso y es un problema para Ucrania, porque simplemente las fuerzas ucranianas
las fuerzas ucranianas en la región de Kursk se irían, pero no por voluntad propia, sino porque son derrotadas por las fuerzas rusas, por lo tanto carecen de esa herramienta de negociación de retirarse, porque simplemente no van a tener nada para ofrecer. Y Primakov dice, en tercer lugar, lo que se desprende claramente de las declaraciones del presidente Putin es que tenemos condiciones muy específicas para cualquier acuerdo de paz. Un simple alto al fuego no nos satisfacerá. Necesitamos una resolución que aborde nuestro interés y reconozca las causas fundamentales del conflicto. Esto incluye un estatus neutral de Ucrania, los derechos de la población étnica rusa y nuestros territorios en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como Gerson y Zaporizhia. Bajo ninguna circunstancia, Ucrania debe presentarse como una amenaza para Rusia. Esto significa que debemos prevenir cualquier riesgo de revanchismo, lo que lógicamente implica que Ucrania no debe mantener capacidades militares ofensivas, ni tampoco tener una ideología nazi agresiva dirigida hacia Rusia. Por lo tanto, será necesario desmantelar varias instituciones políticas y sociales en la Ucrania actual, y también debe reformarse el sistema educativo. ¿Cuán dispuesto está Estados Unidos a incluir estos temas en las negociaciones? Bueno, eso es lo que está por ver. En cualquier caso, ya hemos esbozado las condiciones por parte de Rusia. Rusia quiere un Estado ucraniano, como habíamos anticipado, mínimamente neutral, sino simpatizante con Rusia. Eso es parte de lo que hacer y modificar las estructuras ucranianas, incluyendo la educación, para evitar estas posiciones que fomentaban el odio hacia los rusos. Y si hablamos de desmantelar el futuro potencial militar y asegurar su neutralidad, entonces ambos puntos contradicen completamente la idea de enviar suministros o colocar fuerzas de paz allí. Otro analista político ruso, yo estoy tratando de traerle un poco el panorama de cómo se ve desde Rusia, ¿no? Sergei Markov dijo que las razones por las cuales Rusia puede rechazar el alto al fuego es, primero, Occidente y Ucrania aprovecharían un alto al fuego para detener el avance ruso y despojarlo de su iniciativa, bueno, lo que mencionábamos anteriormente. Suministrar más armas al ejército ucraniano, continuar la ampliación de la movilización en Ucrania y fortalecer el carácter represivo y antirruso del régimen político ucraniano. En segundo lugar, la experiencia de los acuerdos de Minsk 1 y 2, que demuestra claramente el patrón que es el de ganar tiempo para recuperarse y volver a la carga. Rusia ya 2 veces tropezó con esta piedra y ahora es muy consciente de no querer hacerlo por tercera vez. Ceder ahora sería solo para permitir que Ucrania gane tiempo para mejorar su posición. El tercero es la constante deshonestidad de los políticos y medios de comunicaciones occidentales respecto al conflicto, así como su negativa a reconocer su propia culpabilidad y la de Ucrania, sugiriendo que esta historia se va a repetir. Estas cosas a veces uno no le da importancia, pero si reiteradamente se repiten este tipo de conductas y los políticos occidentales luego se jactan de haber engañado a los rusos, es lógico que iban a sembrar un problema futuro. El problema es este. Ahora los rusos agarran y dicen, no, yo no me siento a negociar de vuelta con ellos porque la última vez que lo hicimos ya saben cómo no fue. El presidente ruso, en cuarta posición, que el presidente ruso Vladimir Putin y otros funcionarios del gobierno han declarado repetidamente que Rusia necesita una paz duradera, no solo un alto el fuego temporal. El quinto, no se puede confiar realmente en Occidente, es casi la conclusión de todo lo anterior. Y el sexto, que es importante tenerlo en cuenta, es que Rusia está avanzando. Un alto fuego siempre beneficia a quien se retira. También se refirió a esto Dugin, muy conocido por nuestros pagos. Trump está ansioso para poner fin a la guerra de Ucrania porque sus oponentes del Estado profundo se han reagrupado y han lanzado un ataque masivo contra él y contra Elon Musk. Bueno, nosotros hemos hablado de eso cuando decimos que se han refugiado en Europa y desde Europa
lejos de negociar con Estados Unidos o rendirse y desafiando las últimas décadas de historia, donde Europa estuvo absolutamente subordinada a los Estados Unidos, están utilizando a la propia Unión Europea como una plataforma contra los Estados Unidos de Trump, esperando, bueno, conseguir en algún momento recuperar la iniciativa y volver al poder en Estados Unidos. Dugin continúa diciendo, sin embargo, Trump no tiene un plan claro para lograrlo, simplemente aún no está listo para retirarse unilateralmente de la guerra. Esta es precisamente la trampa que le tienden los demócratas. Sin resolver el problema de Ucrania, Trump corre el riesgo de quedar una vez más atascado. Ahí está el pantano. Un alto el fuego no es una propuesta seria, sobre todo cuando Ucrania empieza claramente a perder, pero tomará tiempo que todo encaje. Bueno, esto también es lo que nosotros venimos planteando desde hace algún tiempo, ¿no? Obviamente, el que está ganando no quiere el alto el fuego, eso está todo el mundo ya de acuerdo, y que Trump tiene que resolver el enfrentamiento con Rusia, no solo con Ucrania, que yo creo que es lo que quiere decir Dugin. Acá el problema es resolver el enfrentamiento con los Estados Unidos. Una vez que se resuelva el enfrentamiento, Trump puede marchar con sus reformas profundas, pero como decíamos en los programas anteriores, Trump no puede darse el lujo de enfrentarse con Rusia, luego con China o con ambos a la vez, mientras tiene el enemigo en casa. Por eso necesita terminar primero con el globalismo, tanto internamente en Estados Unidos como en Europa, y para eso necesita un acuerdo con Rusia. Esto lo sabe Putin, por eso Putin no está nervioso, está ganando la guerra y sabe que Trump necesita el acuerdo más que él, y al revés de la lectura que hacen muchos analistas, que dicen, bueno, pero esto puede llevar a que Trump vuelva a mandar armas y se involucre con más ferocidad en la guerra. No, ese es el problema. Trump quiere salir de esa guerra. Toda su estrategia de gobierno viene de salir de la guerra. Si Rusia sigue enfrentada con Estados Unidos y arrastra a Trump a una guerra larga y profunda, todo el plan económico de Trump va a naufragar. Entonces Trump no puede darse ese lujo. Y ese es el gran problema que hoy tiene Trump. Trump necesita sí o sí solucionar el problema de la guerra de Ucrania para destrabar la relación con Rusia. Por eso es que va a Witkoff, porque necesita acordar con Rusia en Ucrania, acordar con Rusia la cuestión de las fronteras orientales, el tema del Báltico, el tema del Medio Oriente. Si se llega a un acuerdo, en el peor de los casos, Trump se retirará unilateralmente del conflicto con Rusia y dejará que Europa se las rebusque solo con Rusia. Bueno, esto obviamente puede tener un mal final si los globalistas siguen presionando a los gobiernos europeos para que la situación se descarrile y se termine en una guerra directa. Si no es así, la cuestión será bastante más complicada, ¿no? Hay algunas señales sobre lo que puede llegar a estar por venir. Por un lado, parte de este juego tiene que ver, yo creo, con la caída de los mercados, que ya empieza a atribuírsele a Trump. La idea de Trump, la cuestión de los aranceles y las políticas que está llevando a cabo a Trump, de alguna manera están tirando abajo la economía de Estados Unidos. Se especula si Trump lo hace a propósito, si lo hace para luego tener en los últimos años de su gobierno un mayor impulso, porque luego de la recesión vendría una recuperación, pero la realidad es que es difícil que esto suceda, porque Trump hoy necesita tener todo su potencial a favor. El hecho hoy Trump de tener una economía paralizada y que esto genere malestar en la calle lo llevaría claramente a Trump a una situación de debilidad
que podía desestabilizar su propio gobierno. Entonces Trump no puede esperar 2 años y en los últimos 2 años hacer que la economía se recupere. Trump necesita encontrar soluciones rápido ahora. Por otro lado, se está dando un proceso en silencio, porque como decía, los medios de comunicación están tratando ahora de instalar la sensación de que Trump está haciendo todo mal y que la economía de Estados Unidos está desbarrancando y que todo eso está muy mal y que todo eso es pésimo, todo es culpa de Trump y en función de eso precisamente ir hacia una situación de desgaste del gobierno de Trump. Pero hay algunas señales curiosas. Los inversores están apostando silenciosamente a las recientes iniciativas de paz de Trump, ¿no? Esto lo informa Bloomberg. Para negociar el acuerdo de paz en el conflicto de Ucrania podrían conducir al regreso de Rusia a los mercados financieros occidentales. Bloomberg dice que Estados Unidos y sus aliados han impuesto numerosas rondas de sanciones a Moscú desde la escalada del conflicto en Ucrania 2022. Rusia ha quedado aislada de las inversiones económicas occidentales. Sí y no. O sea, Occidente se quedó aislada del sector oriental, vaya uno a saber. Y su mayor bolsa de valores ha sido sancionada en las últimas semanas. Sin embargo, los operadores de una casa de bolsa londinense han buscado comprar valores rusos, un activo que han evitado durante los últimos 3 años, señala la agencia Bloomberg, especializada en temas económicos. Su enfoque se ha centralizado en la compra de bonos denominados en dólares emitidos por Gazprom. Es decir, los británicos empiezan a comprar bonos y esto lo presuponen algunos como una señal de que más allá de todo esto se va a distender la situación. Los inversores están especulando en que los valores rusos con grandes descuentos podrían aumentar si se levantan las sanciones impuestas a Moscú por Ucrania, que es lo que estaba barajando Estados Unidos, levantar las sanciones contra Rusia e inclusive presionar a Europa para que haga lo propio. Los inversores entienden que tan pronto como se produzca un deshielo, los descuentos colapsarán. Rusia está vendiendo, por ejemplo, el petróleo con 30% de descuento a China y claro, si se normaliza la situación, Rusia no tiene ya más razones por hacerle ese descuento a China y lo que nosotros veríamos sería un descuento normal en función del interés del mercado o ningún descuento. Por lo tanto, esto lo dice Iskander Lutsko, jefe de investigación de la cartera Istcar en Dubái. Los gestores de los fondos informan que los equipos de venta están evaluando el interés en invertir en rublos mediante contratos no entregables, que se llaman NDF. Esto es un nuevo derivado financiero. Es increíble la cuestión financiera, la cantidad de vueltas que tienen, sinceramente. Un derivado financiero que permite a los inversores apostar por el valor de una moneda sin necesidad de un intercambio real. Al no involucrar a personas o activos físicos rusos, esos contratos quedan fuera del alcance de las sanciones actuales. Entonces burlarían eso. Es un juego permanente. Según se informa, los principales bancos de inversión estadounidenses como Goldman Sachs y JP Morgan Chase han estado negociando contratos de derivados vinculados al rubro para satisfacer el creciente interés de inversores en activos relacionados con Rusia. Hay una búsqueda intensiva de valores de emisores rusos en todo el mundo, declaró a Bloomberg Evgeny Kogan, banquero de inversión con sede en Moscú. Los inversores en general preguntan con qué rapidez pueden entrar al mercado ruso y según el informe, la posible reintegración de Rusia al sistema financiero occidental podía desbloquear cientos de miles de millones de dólares. Según los datos citados por Bloomberg el 9 de marzo, los suministros de petróleo crudo en todos los puertos rusos aumentaron en aproximadamente 300.000 barriles por día durante ese mes, que es el mayor aumento desde enero desde el 2023.
Y esto sería porque porque Estados Unidos está haciendo la vista gorda, porque necesita que Rusia comience a comercializar su petróleo sin trabas. ¿Para qué? Para evitar que el precio se dispare. Ya van a ver que se están discutiendo si $50, que era el precio que estimaban algunos que podía llegar a bajar el petróleo, le servía a Estados Unidos. Y la conclusión es obvia: Estados Unidos extrae por el fracking, muchas veces se los advertimos acá, y no puede sostener mucho tiempo el petróleo por debajo de ese valor, porque va a trabajar a pérdida. Y además porque Trump quiere tener un barril barato interno, para lo cual va a utilizar un subsidio cruzado, al revés de lo que hace, por ejemplo, en Argentina. Va a venderlo más caro afuera para poder abaratarlo adentro. Si afuera baja el precio, no puede hacer el proceso de abaratamiento adentro, porque simplemente no dan los costos. Por lo tanto, impulsa a que Rusia pueda normalizar sus relaciones también. Entonces, hay señales en el mercado financiero, señales grandes del JP Morgan, por ejemplo, o de Goldman Sachs, que son megabancos. O sea, son estos tipos, no es que ellos saben lo que va a pasar, ellos hacen que pasen las cosas que ellos necesitan. Por lo tanto, si esta gente está empezando a ir para ese lado, se supone que Trump realmente va a acordar con los rusos de alguna manera. Están yendo a un acuerdo, eso es lo que están previendo los sectores financieros, y esto de alguna manera hace pensar que, más allá de todo el interés de Londres y de París en llevar el mundo a una guerra, por lo menos Estados Unidos no está en eso. No es que Trump está tendiendo una trampa para captar a Rusia, sino que en realidad Trump necesita, como decíamos, esa pacificación y esa renegociación de los espacios con Rusia y con China. Y en función de eso poder ir contra sus enemigos reales. Esto sería lo que estamos viendo, y dentro de estos enemigos, como todo, el dinero es dinero, el dinero manda, nadie regala nada, y muchos sectores financieros son pragmáticos. Bueno, no nos gusta, estamos con el globalismo, pero si esto significa ganar plata haciendo lo contrario, hacemos lo contrario. A esta gente eso es clarísimo que los pierde un poquito, ¿no? Y otra noticia importante es que, bueno, hay versiones en Rusia de que en Ucrania se está festejando la caída de la negociación de paz. Además de reaccionar a las condiciones de Moscú, Kiev también definió sus propias líneas rojas para Estados Unidos, según la publicación Europe Pravda, citando al gobierno ucraniano. La parte ucraniana no va a permitir restricciones en el número de las Fuerzas Armadas, cosa que Rusia considera absolutamente clave, central, diría, es lo primero que empiezan a hablar, y que no se van a aceptar prohibiciones de participación en organizaciones internacionales, incluida la Unión Europea y la OTAN, otra línea roja de Rusia. Por lo tanto, están en posiciones diametralmente opuestas. Uno dice, pero si está perdiendo la guerra Ucrania, ¿por qué se opondría a una solución? Porque va a terminar siendo peor. Porque en realidad quien toma la decisión es Zelensky y su grupo. La gente que rodea a Zelensky están, bueno, hasta las orejas metidos en esta guerra. Si ellos no salen manteniendo el poder en Ucrania, van a terminar todos presos o muertos. Entonces, no les importa. O sea, no tienen, para ellos, una pacificación en los términos rusos significa su muerte. Por lo tanto, es preferible seguir la guerra y ver qué es lo que pasa. Y entonces, por eso festejan, porque estaban al borde del precipicio y ahora se alejaron un paso. Acá el gran perdedor empieza a transformarse Trump, que muchos medios lo daban como el gran ganador. Bueno, si esto se da, el plan de Trump de solucionar toda una semana está viéndose exiguo y va a tener que negociar con Putin. Entonces el gran ganador va a ser Putin y va a ser China, que sigue de brazos cruzados observando cómo Occidente se pelea entre sí, en realidad.
y nada mejor para China que un Occidente dividido. Alexander Rar es un politólogo alemán que tiró una definición parece interesante, ¿no? Él dijo que en Europa existe un gran temor a un nuevo Yalta. ¿Se acuerdan? Ahí en Yalta fue donde Churchill, Stalin y Roosevelt rediseñaron el mundo hasta los días de hoy, básicamente, ¿no? Claro, el Reino Unido no corta ni pincha y China hoy es un actor mucho más importante. Entonces hay que rediseñar esto de acuerdo a las realidades actuales. Según RAR, cuando Europa del Este y Ucrania abandonen la influencia de Bruselas y se unan a Washington y Moscú, Londres, Berlín y París constituirán una fortaleza europea sobre una organización militar diferente a la OTAN, el famoso ejército europeo. O sea, Londres, Berlín y París, el globalismo va a tratar de hacer su zona. Y el símbolo de la constelación podría ser la tribuna de la Plaza Roja el 9 de mayo del 2025, cuando los líderes de la Federación de Rusia, de Estados Unidos, de China y de India, con la Unión Europea ausente, se van a sentar uno al lado de otro. Básicamente lo que está diciendo este politólogo alemán es, bueno, miren que el 9 de mayo lo vamos a encontrar probablemente a Putin allí y a Narendra Modi, está la novedad, sentados diagramando cómo serán las zonas de influencia en el mundo que viene. ¿Y quién va a ser el gran ausente de esto? Europa. ¿Europa qué es? Europa es el globalismo. Eso es la conclusión de todo esto. Esto es lo que se está debatiendo hoy. Esto es lo que a veces es difícil por tantas idas y vueltas, mucha propaganda. Los británicos han sido mucha propaganda para que esto se caiga y tratando de sostener que esto no funciona, pues ellos necesitan que se caiga y que estalle la guerra y forzar a Estados Unidos a participar. Por ahora, si Trump sigue manteniéndose en sus 13, como aparentemente está sucediendo, bueno, esto sería otra cuestión, porque 60 días más o menos que faltan para el 9 de mayo, tendríamos las 4 cabezas principales del mundo, 3 de las cuales son de los BRICS, sentadas diciendo, bueno, acá está el poder real en el mundo, veremos cómo el resto del mundo se acomoda a esa realidad y tratando de resistir a eso la Unión Europea del otro lado. ¿Qué fuerza puede tener la Unión Europea contra Estados Unidos, Rusia, China e India juntos? Claramente están condenados al fracaso.